La noche en los desfiladeros de los Cárpatos no era simplemente una ausencia de luz, sino una presencia física. Una masa de aire gélido y densa que envolvía las cumbres como un sudario de terciopelo negro. En aquel rincón olvidado del mundo, donde los picos se alzaban como colmillos de piedra hacia un cielo indiferente, el silencio solo era perturbado por el susurro del viento entre los pinos y el rugido lejano de los torrentes que se despeñaban por los abismos. Sin embargo, aquel silencio estaba a punto de ser desgarrado por el peso de la historia y la inercia de una tragedia calculada con la frialdad de un cronómetro de precisión. Sobre el gran viaducto de hierro, una maravilla de la ingeniería que unía dos abismos insondables, el aire comenzó a vibrar con una frecuencia baja y sorda. Un temblor que nacía en los rieles y se transmitía hasta las raíces mismas de la montaña. Se aproximaba el Sonderzug, el tren especial del general de las SS, von Kluge. No era un convoy ordinario. Era una fortaleza rodante, una mole de acero cementado y artillería antiaérea que transportaba no solo a la élite del mando táctico del Reich en el sector sur, sino también los archivos secretos de la represión en los territorios ocupados. El convoy avanzaba con una arrogancia mecánica, desafiando la gravedad y la geología, confiado en la invulnerabilidad de su blindaje y en la solidez de aquel puente que se alzaba a 100 metros sobre el vacío. En el interior de los vagones tapizados de cuero y madera de nogal, los oficiales brindaban por una victoria que creían inminente, ignorantes de que cada vuelta de las pesadas ruedas de acero los acercaba más a un destino que no figuraba en sus mapas estratégicos. El desastre no comenzó con un estallido, sino con un lamento. Un sonido agudo, casi humano, que brotó de las entrañas del pilar central del viaducto. No hubo explosivos plásticos ni detonadores magnéticos que alertaran a las patrullas de las SS que custodiaban los accesos. Lo que ocurrió fue una traición de la física, una rebelión de los materiales orquestada meses atrás en la soledad de un tablero de dibujo. En el momento exacto en que la locomotora de vapor, una bestia de 80 toneladas, alcanzó el punto de máxima tensión estructural, el acero decidió que ya no podía sostener el peso de la tiranía. El viaducto, diseñado para durar siglos, comenzó a plegarse sobre sí mismo con una elegancia aterradora, como si fuera un acordeón de hierro comprimido por una mano invisible. La fatiga del metal, ese fenómeno insidioso que debilita las estructuras desde su núcleo atómico, se manifestó de golpe. Los remaches saltaron como balas de fusil, segando la oscuridad, mientras las vigas maestras se retorcían bajo una presión que superaba por milímetros los límites de su resistencia calculada. El general von Kluge, asomado por la ventanilla de su coche salón, solo tuvo tiempo de ver cómo el horizonte se inclinaba violentamente antes de que el rugido del colapso ahogara cualquier grito de mando. El tren, con toda su carga de odio y jerarquía, se precipitó al abismo, en una cascada de metal incandescente y vapor a presión. Fue una sinfonía de destrucción tectónica. El crujir de las planchas de blindaje al impactar contra las rocas del fondo del desfiladero resonó como el veredicto de un tribunal implacable. Para comprender cómo aquel gigante de acero fue derribado sin disparar un solo proyectil, es necesario retroceder 6 meses en el tiempo, lejos de las montañas, hacia el corazón burocrático y polvoriento de la organización TOT en la ciudad ocupada. Allí, en un archivo saturado por el olor a amoníaco de las copias heliográficas y el humo de los cigarrillos de oficiales mediocres, una joven de 17 años llamada Rivka habitaba las sombras bajo el disfraz de una modesta dibujante técnica. Su nombre de guerra era Margot, una supuesta huérfana de origen germánico, cuya eficiencia y silencio le habían permitido infiltrarse en el lugar más sagrado de la maquinaria de construcción del Reich, el Departamento de Diseño de Puentes Estratégicos. Rivka no era una espía convencional, no portaba pistolas ocultas ni códigos cifrados en microfilmes.
Su arma era un tiralíneas de plata y una mente que comprendía las leyes de la estática y la resistencia de materiales con la misma claridad con la que otros entienden el lenguaje. Era la hija de uno de los mejores ingenieros de puentes de la Europa Central, un hombre que le había enseñado que una estructura es tan fuerte como su eslabón más débil, y que la verdad de una nación se refleja en la integridad de sus construcciones. Después de que su padre fuera arrestado y su mundo reducido a cenizas, Rivka había transformado su dolor en una disciplina matemática. Se convirtió en un fantasma dentro de la oficina técnica, una presencia invisible que se quedaba hasta tarde, bajo la luz mortecina de una lámpara de escritorio, mientras los guardias hacían sus rondas rutinarias. Aquella noche decisiva en el archivo, el silencio era tan denso que Rivka podía oír el latido de su propio corazón contra las costillas. Frente a ella, extendido sobre la mesa de dibujo, descansaba el plano original del viaducto de los Cárpatos, una red compleja de líneas blancas sobre fondo azul que dictaba el destino de miles de toneladas de acero. Era el pilar central, la columna vertebral de la estructura, lo que concentraba toda su atención. Sus dedos, finos y manchados de tinta, sostenían una pluma con la que se disponía a cometer el acto de sabotaje más sutil y letal de la guerra. No borraría líneas ni alteraría la forma del puente. Simplemente cambiaría una cifra. Un pequeño decimal en el cálculo de la aleación del acero de refuerzo. Una alteración mínima en el coeficiente de expansión térmica que sobre el papel parecería un error tipográfico sin importancia, pero que en la realidad del acero y el hielo crearía una vulnerabilidad catastrófica. Cada vez que Rivka borraba una cifra con una cuchilla de precisión, sentía que estaba cortando la garganta del opresor. En su mente no solo veía números, veía los rostros de los 2000 prisioneros que estaban destinados a ser transportados por esa misma ruta hacia los campos de exterminio del norte. Sabía que si lograba derribar el viaducto en el momento exacto, no solo eliminaría al alto mando de las SS, sino que obligaría a la administración ferroviaria a desviar los transportes de prisioneros hacia zonas menos vigiladas, hacia los corredores controlados por los partisanos donde la vida aún tenía una oportunidad de prevalecer sobre la muerte. La responsabilidad pesaba sobre ella como si fuera el mismo viaducto el que descansaba sobre sus hombros, pero su mano no tembló. La joven arquitecta de ruinas trabajaba con una concentración casi mística. Sabía que los ingenieros alemanes, en su arrogancia y fe ciega en el sistema, no revisarían los cálculos de una dibujante que consideraban insignificante. Ella era para ellos una herramienta más, una extensión de su propia maquinaria administrativa. Esa era su mayor ventaja, la invisibilidad que otorga el desprecio. Mientras corregía el grosor de una viga secundaria para compensar visualmente la debilidad que estaba introduciendo en el pilar maestro, Rivka recordaba las palabras de su padre. Un puente es un acto de fe entre dos orillas. Ella estaba rompiendo esa fe, convirtiendo el puente en una trampa, en una promesa de seguridad que se transformaría en un veredicto de muerte, en el instante preciso. El ambiente en la oficina de planos era asfixiante, cargado con el polvo de décadas de archivos y el resentimiento acumulado de una ciudad bajo botas militares. Rivka escuchaba los pasos de los centinelas en el pasillo, el sonido metálico de sus bayonetas chocando contra los cinturones, y cada ruido era una punzada de adrenalina que la obligaba a mantenerse alerta. Sabía que si era descubierta, no habría interrogatorio ni juicio, solo el muro de ejecución. Sin embargo, el miedo se disolvía ante la imagen de los vagones sellados que había visto en la estación central. Trenes que transportaban un cargamento de miseria humana que el Reich pretendía borrar de la faz de la tierra. Su sabotaje era un acto de arquitectura inversa. Estaba construyendo una salvación a través de la destrucción. Cuando finalmente terminó de alterar el plano, Rivka se tomó un momento para observar su obra. A ojos de cualquier experto, el diseño era perfecto, una pieza de ingeniería teutónica impecable. Pero ella veía las grietas invisibles,
los puntos de tensión que se convertirían en fallos críticos bajo el frío extremo y el peso del tren blindado. Había diseñado una muerte lenta para el acero, una fatiga programada que se activaría meses después, lejos de su mesa de dibujo. Era una asesina silenciosa, armada con lógica y geometría. Guardó el plano en su carpeta, apagó la lámpara y salió de la oficina con la cabeza baja, interpretando una vez más el papel de la Jón sumisa, mientras en su interior ardía el fuego de 1000 soles. Aquella noche de la caída del tren, mientras el eco del colapso aún vibraba en las montañas, Rivka se encontraba a cientos de kilómetros de allí, refugiada en un sótano clandestino, escuchando las noticias distorsionadas por la radio. Cuando se informó de la desastrosa falla estructural y de la pérdida total del convoy de von Kluge, no hubo celebración en sus ojos, solo un alivio profundo y frío. Había logrado lo imposible. Había convertido la ciencia del enemigo en su propia tumba. El viaducto ya no existía, y con su caída, los raíles que conducían al exterminio se habían roto. 2000 almas, cuyo destino estaba sellado por la burocracia del odio, recibirían ahora una nueva oportunidad, bajo el amparo de la noche y los bosques, gracias a una cifra mal escrita en un papel polvoriento. Ella, la hija del ingeniero, había construido su puente más importante, uno hecho de ruinas que conducía directamente a la libertad. A medida que el humo del desastre en los Cárpatos se disipaba, el impacto de su acción comenzaba a propagarse por la cadena de mando alemana como una infección de desconfianza. El alto mando no podía comprender cómo una de sus estructuras más seguras había fallado de forma tan espectacular. Mientras iniciaban investigaciones inútiles buscando traidores entre sus propios generales, Rivka continuaba su labor en las sombras, preparando el terreno para el siguiente movimiento. Ella sabía que la guerra no se ganaba solo en los campos de batalla, sino en los detalles, en las tolerancias de los tornillos y en la curvatura de los arcos. Se sentía como una diosa oscura de la estática, decidiendo quién cruzaría y quién caería al abismo. La soledad de su misión era total. No podía compartir su éxito con nadie, ni siquiera con los miembros de la resistencia que le habían facilitado la identidad de Margot. Su secreto era su única protección. Cada día volvía al archivo, saludaba a los mismos oficiales que habían enviado a su padre al cautiverio, y seguía dibujando puentes, caminos y almacenes, ocultando su genio tras una fachada de mediocridad diligente. Pero cada línea que trazaba era ahora un acto de rebelión consciente. Rivka se había convertido en el fantasma en la máquina, la arquitecta invisible que aseguraba que nada de lo que el Reich construyera para durar 1000 años sobreviviera a la mañana siguiente. El gran viaducto de hierro era solo el primer monumento de su cementerio personal de ingeniería, una advertencia silenciosa de que, contra la voluntad de una mente libre y precisa, ningún blindaje es suficiente y ninguna piedra es eterna. La génesis de lo que el mando alemán calificaría más tarde como una catástrofe de ingeniería no se encontraba en el frente de batalla, sino en el silencio de una infancia rodeada de planos y reglas de cálculo en el corazón de Cracovia. Antes de que el cielo de Polonia se oscureciera bajo el ala de los Stukas, la vida de Rivka se medía en la escala de los proyectos de su padre, un hombre cuya reputación como ingeniero de puentes se extendía por toda Europa central como una red de acero y hormigón. En el estudio familiar, donde el aire siempre olía a papel viejo, grafito y el té amargo que su padre bebía mientras revisaba cálculos de tensión, Rivka no jugaba con muñecas, sino con compases y plantillas. Su padre, que veía en ella una mente capaz de comprender la arquitectura interna del mundo, la llamaba con orgullo su mejor alumna, enseñándole que el secreto de un puente no reside en lo que se ve sobre la superficie, sino en la lucha invisible de fuerzas que ocurre en sus cimientos. Allí, entre lecciones de resistencia de materiales y estática, Rivka aprendió que cada estructura es un organismo vivo que respira bajo el peso que soporta, y que el colapso no es un accidente,
sino la consecuencia inevitable de ignorar una ley física. Aquella educación privilegiada se transformó en una maldición y luego en un arma, cuando la ocupación nazi desgarró el tejido de Cracovia. Rivka vio cómo la elegancia de la arquitectura era sustituida por la brutalidad de los muros del gueto, y cómo la ciencia de su padre era despreciada por un régimen que solo valoraba el acero si servía para forjar cadenas. El día en que su familia fue arrastrada hacia el gueto, dejando atrás el estudio y los sueños de construcción, algo en el interior de Rivka se endureció, convirtiéndose en una viga de soporte emocional que no cedería ante ninguna presión externa. En la miseria de los barrios cercados, donde la muerte se había convertido en la única constante, Rivka encontró un ancla en Julian, el antiguo ayudante de su padre. Julian, un hombre que se movía por las sombras de la resistencia judía con la misma precisión con la que antes trazaba arcos parabólicos, reconoció que el talento de la joven era demasiado valioso para que se consumiera tras las alambradas. Él fue quien comprendió que la mejor forma de destruir un sistema no es golpearlo desde fuera, sino infiltrarse en su diseño original. Bajo la tutela de Julian, Rivka emprendió una metamorfosis dolorosa, pero necesaria. Tuvo que enterrar a la hija del ingeniero de Cracovia bajo la identidad de Clara, una huérfana polaca de supuestas raíces germánicas, una Volksdeutsche perdida en el caos de la guerra. Julia le proporcionó documentos que eran obras maestras de la falsificación, papeles que olían a burocracia legítima y que le otorgaban una historia de pérdida personal que los alemanes encontrarían conmovedora. Su alemán, perfeccionado durante años de lectura de tratados técnicos berlineses y corregido por Julian para eliminar cualquier rastro de acento local, se convirtió en su armadura más eficaz. Clara no era una persona real, sino un diseño estratégico, una fachada construida para resistir el escrutinio de la Gestapo y la desconfianza de los administradores civiles. La oportunidad de infiltración llegó con la creación del departamento técnico encargado de la reconstrucción de infraestructuras críticas para el avance hacia el este. El Reich necesitaba mentes capaces de restaurar puentes destruidos y reforzar viaductos para el paso de los nuevos tanques pesados, monstruos de acero que desafiaban la capacidad de carga de cualquier vía convencional. Gracias a su habilidad magistral para el dibujo técnico y su conocimiento profundo de la ingeniería estructural, cualidades raras en una mujer joven a ojos de los prejuiciosos oficiales alemanes, Rivka, bajo el nombre de Clara, consiguió un puesto como delineante en el cuartel general de la Organización Militar de Construcción. Su entrada en aquel santuario de hormigón y planes de conquista fue un acto de audacia silenciosa, mientras los oficiales veían a una muchacha modesta y eficiente, que apenas levantaba la vista de sus planos. Rivka estaba memorizando cada debilidad de las arterias logísticas del enemigo. El ambiente en la oficina técnica era de una esterilidad opresiva, saturado por el olor a amoníaco de las copias heliográficas y el ruido metálico de las máquinas de escribir que dictaban el destino de naciones enteras. Rivka trabajaba rodeada de hombres que se jactaban de la superioridad de la ingeniería teutona, ingenieros que hablaban de puentes como si fueran trofeos de caza. Ella escuchaba, aprendía y, sobre todo, observaba. Se convirtió en la sombra que organizaba los archivos, la joven que corregía los errores menores en los márgenes de los planos y que poco a poco se ganaba la confianza absoluta de sus superiores por su precisión matemática. Lo que ellos no sabían era que Rivka estaba aplicando las lecciones de resistencia de materiales de su padre para un propósito inverso, no para asegurar la duración de las estructuras, sino para calcular el momento exacto de su fatiga terminal. En su mente, Rivka llevaba un mapa de los puentes del frente central, cada uno con su coeficiente de carga y su punto de ruptura. Sabía que los alemanes estaban enviando suministros masivos y tropas de élite hacia el este, confiando ciegamente en la solidez de los pasos que ella misma ayudaba a reforzar. Cada noche, en la soledad de su pequeña habitación alquilada, repasaba mentalmente los planos que había trazado durante el día, buscando la viga maestra que, si se debilitaba apenas 1 milímetro en el diseño,
causaría un efecto dominó que ni todo el acero del Reich podría detener. No era una tarea fácil. Debía ser un error invisible para el ojo humano, una anomalía que pareciera un factor de seguridad aceptable en el papel, pero que se convirtiera en una trampa mortal bajo las condiciones de vibración y peso de un tren blindado. La dualidad de su existencia era un peso constante que amenazaba con derrumbar su propia estructura interna. Como Clara, debía sonreír con timidez ante los cumplidos de oficiales que, en otra vida, habrían ordenado la ejecución de su familia. Debía participar en las conversaciones sobre la gloria del Reich mientras sentía el vacío de sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, su motivación no era el odio ciego, sino una forma superior de justicia arquitectónica. Si el mundo de su padre había sido destruido por la fuerza bruta, ella reconstruiría un nuevo orden de libertad utilizando la inteligencia y la sutileza. Cada línea que trazaba en el papel de calco era un paso más hacia la liberación de aquellos que, como ella, habían sido reducidos a números en un manifiesto de carga. El punto de inflexión ocurrió cuando le asignaron el proyecto de mejora del Gran Viaducto de los Cárpatos, una posición estratégica vital para el movimiento de los trenes de mando y los convoyes de suministros pesados. Al estudiar los planos originales, Rivka comprendió que aquel puente era el nexo donde convergían todos sus objetivos. No solo era la ruta principal para el tren de mando del general de las SS von Kluge, sino que también era el paso obligado para los echelones de prisioneros que eran enviados hacia los campos de exterminio. Si el viaducto caía en el momento justo, no solo descabezaría el mando militar en la región, sino que obligaría a una reorganización total de la logística ferroviaria, abriendo una ventana de oportunidad para que los partisanos interceptaran los trenes de deportados. Fue entonces cuando la hija del ingeniero comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra de sabotaje. Manipuló los cálculos de la cimentación de la pilastra número 4, la que soportaba la mayor carga de torsión en la curva del viaducto. Con una pericia que bordeaba lo sobrehumano, alteró los datos de la aleación del acero de los pernos de expansión, reduciendo su resistencia estructural justo por debajo del límite crítico necesario para soportar el peso de un tren blindado en movimiento. Lo hizo de tal manera que las pruebas de carga estática, aquellas que se realizan con el tren detenido, darían resultados normales, pero la carga dinámica, el ritmo rítmico y pesado de un convoy a plena velocidad, induciría una resonancia que fracturaría el acero como si fuera cristal. Rodeada de enemigos, Rivka se convirtió en un fantasma que habitaba los mecanismos del poder. Cada vez que entregaba un plano revisado, sentía que estaba entregando una sentencia de muerte al opresor y un salvoconducto a los oprimidos. La presión era inmensa. Un solo ingeniero con un momento de duda, una sola revisión exhaustiva por parte de un inspector de Berlín, y su vida terminaría en un sótano de la Gestapo. Pero Rivka confiaba en la arrogancia alemana, en esa convicción de que una joven dibujante polaca nunca podría poseer la profundidad de conocimiento necesaria para engañar a los arquitectos del nuevo orden. Ella jugaba con sus prejuicios tanto como jugaba con los coeficientes de fricción, utilizando su invisibilidad social como el mejor de los camuflajes. Julian seguía siendo su único contacto con el mundo exterior, el enlace que le informaba sobre los movimientos de los partisanos y los horarios de los trenes que tanto le interesaban. En sus breves y peligrosos encuentros, Rivka no hablaba de sentimientos, sino de cronogramas y toneladas de carga. La guerra la había convertido en una extensión de sus propias herramientas de precisión. Sabía que el tiempo se agotaba y que el convoy de von Kluge estaba programado para cruzar el viaducto en las próximas semanas. El destino de miles de personas, la estabilidad de un frente entero y el honor de la memoria de su padre dependían de que una sola de sus cifras alteradas resistiera la inspección final. Mientras se acercaba el día señalado, Rivka caminaba por las calles de la Cracovia ocupada con una calma exterior que ocultaba un incendio interno. Observaba los edificios, las iglesias y los puentes de su ciudad,
y se daba cuenta de que la verdadera arquitectura no está hecha de piedra, sino de la voluntad de las personas que la habitan. Ella era la arquitecta de una ruina necesaria, la diseñadora de un colapso que traería esperanza. Bajo su disfraz de Clara, la modesta dibujante, latía el corazón de la mejor alumna del ingeniero más brillante de Polonia. Una joven que había aprendido que para construir un mundo nuevo, a veces es necesario que los puentes del viejo mundo se quiebren bajo el peso de su propia injusticia. El escenario estaba listo, los cálculos estaban sellados en acero, y Rivka, en el silencio de su archivo, contaba los segundos para el momento en que la física reclamaría su deuda con la historia. El ambiente en la oficina central de la organización técnico-militar era una mezcla asfixiante de dogmatismo y burocracia. Un lugar donde el destino de los ejércitos se decidía entre el humo de los cigarros caros y el crujido constante de los mapas que se desplegaban sobre mesas de roble. Para Rivka, habitando la piel de la dócil Clara, cada jornada era un ejercicio de funambulismo sobre un abismo de sospechas. Sus dedos, siempre manchados por la tinta y el grafito, se movían con una agilidad mecánica sobre los tableros de dibujo, mientras sus oídos filtraban las conversaciones de los ingenieros jefe, hombres que discutían la resistencia de los materiales con la misma frialdad con la que otros discutían el precio del ganado. Sin embargo, tras esa fachada de diligencia administrativa, Rivka estaba librando una batalla aritmética, cuya letalidad superaba a la de cualquier regimiento de artillería. El proyecto del gran viaducto de los Cárpatos se había convertido en su obsesión privada, una estructura que ella debía reforzar para permitir el paso del convoy blindado de las SS. La arrogancia del mando alemán exigía que un puente diseñado para trenes ligeros soportara ahora el peso de una fortaleza sobre raíles, y Rivka fue la encargada de recalcular las tensiones de los arcos de soporte. Fue en ese momento cuando la hija del ingeniero decidió aplicar su golpe más sutil. Mientras revisaba las tablas de coeficientes de fatiga estructural, realizó un cambio que, a ojos de un supervisor apresurado, parecería un simple error de transcripción, una errata menor en un mar de cifras. Donde debía figurar el coeficiente de elasticidad del acero Krupp de alta resistencia, Rivka introdujo deliberadamente los valores correspondientes a la madera de roble densa. Era un sabotaje de una elegancia técnica casi poética. Sobre el papel, el diseño de refuerzo parecía robusto, pero en la realidad física de la estructura, los puntos de apoyo estarían calculados para una resistencia 10 veces inferior a la necesaria. Rivka sabía que el puente no colapsaría de inmediato, soportaría las pruebas estáticas y el paso de vehículos ligeros, pero entraría en una resonancia catastrófica cuando el inmenso tonelaje del tren del general von Kluge aplicara su carga dinámica sobre la pilastra central. La arquitectura de ruinas de Rivka estaba lista. Había diseñado un colapso programado, una trampa de acero que solo esperaba el peso de la tiranía para cerrarse. Sin embargo, el destino le exigió una cuota de audacia aún mayor. Una tarde, mientras archivaba los manifiestos de transporte en la oficina del ayudante de campo del mayor Hoffman, sus ojos se posaron sobre una orden de deportación inminente. El documento detallaba el traslado de 2000 judíos de un campo de trabajo local hacia el campo de exterminio de Belzec. La cifra, 2000 vidas, resonó en su mente como el tic-tac de una bomba de tiempo. Recordó el rostro de su padre y la dignidad que el Reich había intentado arrebatarle, y comprendió que el sabotaje del puente era inútil si no lograba desviar aquel cargamento humano de las garras de la muerte. La mecánica de la destrucción del enemigo debía sincronizarse con la mecánica de la salvación de su pueblo. Aprovechando una ventana de apenas 10 minutos, mientras el mayor Hoffman se encontraba en una reunión de Estado Mayor y el ordenanza fumaba en el pasillo, Rivka se deslizó en el despacho privado del mando. El aire olía a cuero viejo y a la colonia punzante del oficial. Con las manos húmedas por el sudor, pero los nervios templados por la desesperación,
localizó los sellos del lacre y las prensas oficiales del cuartel general. Su mente trabajaba a una velocidad febril, redactando mentalmente una orden que fuera lo suficientemente plausible para no ser cuestionada por los guardias de las estaciones ferroviarias, pero lo suficientemente radical como para cambiar el destino de miles. Fabricó un documento de Prioridad Estratégica 1, ordenando la reubicación inmediata de los 2000 trabajadores hacia el sector del Muro de los Cárpatos, bajo el pretexto de una necesidad urgente de mano de obra para fortificar la línea de costa ante una supuesta amenaza de infiltración. El destino real del tren no sería Belzec, sino una zona boscosa y accidentada en la frontera profunda, un territorio que Rivka sabía, por los informes secretos de la Resistencia, que estaba bajo el control efectivo de una poderosa brigada partisana. El cambio de destino se camufló bajo una terminología militar confusa, utilizando códigos de transporte que ella misma había memorizado semanas antes. El sonido del sello oficial golpeando el papel sonó en sus oídos como un disparo, pero no retrocedió. Colocó el documento falsificado en la pila de órdenes de salida y se retiró con la misma discreción con la que había entrado, sintiendo que cada átomo de su cuerpo vibraba por la descarga de adrenalina. Los días siguientes fueron una agonía de espera y vigilancia. Cada vez que un oficial entraba en la oficina técnica, Rivka sentía que el mundo se detenía, esperando que alguien gritara su nombre o señalara la incongruencia en los planos del viaducto. Sin embargo, la burocracia alemana, con su fe ciega en la jerarquía y el procedimiento, era su mejor aliada. Nadie cuestionaba los cálculos de la silenciosa Clara, y nadie sospechaba que el traslado masivo de trabajadores fuera otra cosa que una de las muchas decisiones erráticas y urgentes tomadas por un mando cada vez más paranoico por el avance soviético. La invisibilidad que le otorgaba su género y su posición subordinada era el escudo que protegía su genio letal. En la soledad de su tablero de dibujo, Rivka se imaginaba los 2000 rostros de los prisioneros. Visualizaba el tren de carga alejándose de las chimeneas de la muerte y adentrándose en la seguridad de los bosques, donde los partisanos estarían esperando para descarrilar el convoy y liberar a sus ocupantes. Al mismo tiempo, su mente no dejaba de repasar la pilastra número 4 del viaducto, imaginando las tensiones moleculares en el acero, la fatiga que ella misma había sembrado y que en pocos días se convertiría en un estruendo de hierro y piedra. El contraste era absoluto. Estaba construyendo una libertad de carne y hueso mientras diseñaba una tumba de metal. La tensión en la base alcanzó un punto crítico cuando se anunció que el general von Kluge cruzaría el viaducto en menos de 48 horas. El personal técnico fue instado a realizar una inspección visual final. Rivka tuvo que acompañar a los ingenieros al sitio, caminando sobre los rieles que se alzaban sobre el abismo. El viento en las montañas aullaba como una advertencia, pero ella mantuvo la compostura de Clara, señalando con aparente orgullo las vigas de refuerzo que ella sabía que eran meras decoraciones estructurales. Observó el pilar central, el corazón de su sabotaje, y sintió una extraña comunión con el metal. Era como si el puente y ella compartieran un secreto terrible, una promesa de colapso que se cumpliría solo cuando el mal estuviera en su cúspide. Aquella noche, Rivka no durmió. En la oscuridad de su habitación, revisó mentalmente cada cifra de su orden de transporte falsificada y cada decimal de su error de cálculo. Sabía que si el tren de prisioneros no llegaba a la zona partisana antes de la caída del puente, la investigación posterior podría bloquear todas las rutas y condenar a los cautivos a una ejecución sumaria en el lugar. La sincronización debía ser perfecta. La salvación debía preceder a la destrucción, por un margen de apenas unas horas. Ella era la arquitecta de este equilibrio precario, la mano que ajustaba el peso de la balanza de la justicia en un mundo que parecía haber olvidado el significado de la palabra. Al amanecer, mientras el sol de los Cárpatos teñía las cumbres de un rojo violento, Rivka se presentó en la oficina con una puntualidad ejemplar. Recibió la noticia de que el tren de los prisioneros ya había partido
siguiendo la ruta que ella misma había trazado en el papel robado. Un nudo se deshizo en su garganta, pero fue sustituido de inmediato por la angustia de lo que estaba por venir. El Sonderzug del general estaba en movimiento. Una mole de acero que se dirigía hacia su trampa de ingeniería. La suerte estaba echada. No había vuelta atrás para la joven que había convertido la ciencia de su padre en un instrumento de liberación. Rodeada de oficiales que celebraban la supuesta eficiencia de sus líneas de suministro, Rivka se sentó ante su mesa y tomó un lápiz. Sus manos, por primera vez en semanas, estaban completamente tranquilas. Sabía que la pilastra central del viaducto ya estaba empezando a sentir la fatiga del metal bajo el peso del convoy que se aproximaba. Sabía que los cálculos de madera que había ocultado entre las fórmulas de acero pronto se enfrentarían a la realidad de la gravedad. Era la arquitecta de una ruina necesaria, una sombra que había operado en el corazón mismo del monstruo para arrancarle sus dientes y salvar a su pueblo. En aquel archivo polvoriento, bajo el retrato del Führer y el silencio cómplice de las estanterías, la hija del ingeniero de Cracovia cerró los ojos y esperó el sonido lejano del colapso de un imperio. 1 milímetro a la vez. Una vida a la vez. El día señalado para el paso del convoy imperial, la atmósfera en la ciudad ocupada parecía haberse condensado en una calma premonitoria. Una quietud antinatural que solo precede a las grandes catástrofes geológicas. Para Rivka, aquel amanecer no trajo el consuelo de la luz, sino la certeza gélida de que su tiempo como Clara había llegado a su fin absoluto. Mientras recorría por última vez los pasillos del cuartel general técnico, observando a los oficiales que tomaban su café con la complacencia de quienes se creen dueños de la eternidad, comprendió que la meticulosidad alemana, esa misma virtud que ella había utilizado para camuflar su sabotaje, se convertiría en su perseguidora más implacable en cuanto el primer perno del viaducto cediera. Sabía que los ingenieros de la comisión de investigación no buscarían explosivos, sino que desglosarían cada plano, cada cálculo de carga y cada coeficiente de resistencia hasta encontrar la anomalía, el rastro de la pluma de una dibujante que había osado desafiar las leyes de la estática con la verdad de la madera disfrazada de acero. No hubo despedidas, ni gestos que pudieran delatar su intención. Rivka abandonó su puesto de trabajo con la discreción de una sombra que se retira ante el avance del mediodía. Evitó el camino hacia el dormitorio de las trabajadoras, sabiendo que ese sería el primer lugar donde las botas de la Gestapo resonarían una vez que el estrépito del colapso llegara a los oídos del mando. En un callejón sumido en la penumbra, donde el olor a orín y a carbón quemado ocultaba cualquier rastro de su presencia, se despojó de la identidad de Clara. Tiró el tiralíneas y los sellos falsos en una alcantarilla, desprendiéndose de la piel de la dibujante para enfundarse en la ropa vasta y desgastada de un operario de mantenimiento de carreteras. El tejido de lana burda y la chaqueta manchada de alquitrán le proporcionaron una nueva invisibilidad, la de los parias que construyen los caminos por los que transitan sus opresores, sin ser jamás mirados a la cara. El escape de la ciudad fue un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Una huida lenta sobre el lecho de un camión de carga que transportaba grava y piedra machacada hacia las canteras del norte. Mientras el vehículo ascendía por las sinuosas carreteras de los Cárpatos, Rivka se hundía entre la piedra fría, dejando que el polvo gris cubriera su rostro y sus manos, ocultando la delicadeza de una hija de la burguesía bajo una costra de detrito industrial. Cada bache de la carretera le recordaba la fragilidad de su situación, pero su mente estaba en otra parte, calculando mentalmente la posición del Sonderzug de von Kluge. Sabía que a esa hora el gigante de acero debía estar iniciando su ascenso hacia el gran viaducto, confiado en la solidez de una pilastra central que ella había condenado meses atrás. Fue entonces cuando el mundo pareció contener el aliento. A pesar de la distancia y del rugido del motor del camión, el eco del colapso llegó hasta ella como un trueno profundo, que nacía en las entrañas de la tierra y se propagaba por los valles como un veredicto final.
no fue una explosión seca, sino un lamento metálico prolongado. El sonido de miles de toneladas de acero y piedra, rindiéndose a la gravedad. Drivka sintió la vibración en su propio pecho, una resonancia que le confirmó que la pilastra número 4 se había fracturado exactamente como ella había previsto, convirtiendo el orgullo del Reich en un amasijo de chatarra en el fondo del desfiladero. En ese instante, la joven arquitecta de ruinas supo que Clara había muerto oficialmente y que la caza de Rivka había comenzado. Cuando el conductor del camión se detuvo, alarmado por el sonido distante y las señales de humo que empezaban a elevarse tras las cumbres, Rivka se deslizó fuera de la plataforma y se internó en la espesura del bosque. Ya no había caminos ni cálculos de ingeniería que la guiaran, solo el instinto de supervivencia de quien ha visto a su familia desaparecer en el abismo de la historia. El ascenso hacia el paso de montaña fue una agonía de aire enrarecido y pendientes escarpadas que desafiaban la resistencia de sus pulmones. El terreno, compuesto por esquisto suelto y raíces traicioneras, parecía querer retenerla, pero ella avanzaba con la desesperación de quien sabe que la muerte tiene colmillos y ladra en la distancia. La persecución no tardó en materializarse. Al segundo día de su huida, el viento le trajo el sonido que más temía: el ladrido rítmico y feroz de los perros de rastreo de las SS, los pastores alemanes entrenados para cazar seres humanos con la misma eficiencia con la que los ingenieros construían sus puentes. Sabía que las patrullas de montaña equipadas con esquíes y radios estaban barriendo cada cuadrante del sector y que su única ventaja era el conocimiento casi místico que su padre le había transmitido sobre la topografía y la hidrología de la región. Para borrar su rastro, Rivka se vio obligada a descender hacia los lechos de los arroyos glaciares, corrientes de agua fundida que bajaban de las cumbres con una temperatura capaz de detener el corazón en cuestión de minutos. Pasó 3 días habitando el reino del hielo y la sombra, sumergiéndose en aguas tan frías que el dolor se convertía en una ausencia absoluta de sensación. Cada vez que escuchaba el crujido de las ramas o el eco de una orden militar en la lejanía, se ocultaba bajo los salientes de las rocas, dejando que el agua helada cubriera su cuerpo hasta el cuello, fundiéndose con el entorno como una piedra más del cauce. En esos momentos de hipotermia y soledad, su mente se refugiaba en los recuerdos de las tardes en el estudio de Cracovia, repasando las fórmulas de resistencia de materiales para mantenerse despierta, utilizando la lógica para combatir el delirio que el frío intentaba imponerle. Se decía a sí misma que si el acero podía resistir la fatiga hasta el momento del sacrificio, ella, hecha de carne y voluntad, no podía permitirse quebrarse. El hambre era un vacío punzante que competía con el entumecimiento de sus miembros, y la falta de sueño la sumergía en alucinaciones donde los árboles se transformaban en vigas maestras y las nubes en planos de una ciudad que ya no existía. Sin embargo, Rivka seguía moviéndose, guiada por la certeza de que el tren de los 2000 prisioneros ya debía haber alcanzado el santuario de los bosques. Cada paso que daba, cada centímetro de piel que perdía contra las rocas afiladas, era el precio que pagaba gustosa por aquellas vidas salvadas. Su huida no era solo un acto de autopreservación, sino el capítulo final de una obra de ingeniería humana que buscaba restaurar el equilibrio en un mundo desquiciado. Al tercer día, cuando sus fuerzas estaban al límite de la rotura técnica y el mundo empezaba a oscurecerse definitivamente ante sus ojos, Rivka alcanzó un claro en el sector oriental del paso, un lugar donde los pinos se abrían para revelar la inmensidad de un valle que la propaganda alemana calificaba como tierra de nadie. El silencio allí era diferente. No era el silencio opresivo de la oficina técnica, sino un silencio vigilante, cargado de ojos que la observaban desde la maleza. Los perros habían quedado atrás, perdidos en los laberintos de agua por los que ella había transitado, pero el peligro de las patrullas seguía siendo una presencia latente en el aire saturado de nieve.
Fue entonces cuando las sombras del bosque cobraron vida. No eran los uniformes grises de la Wehrmacht ni las runas negras de las SS, sino figuras vestidas con una amalgama de ropa civil y equipo militar capturado. Hombres y mujeres cuyos rostros estaban curtidos por el sol de las montañas y la disciplina de la guerrilla. Rivka se detuvo, incapaz de dar un paso más, con el cuerpo temblando violentamente por la fiebre y el agotamiento. Antes de que pudiera caer al suelo, unas manos fuertes y callosas la sostuvieron, evitando que el impacto contra la tierra terminara lo que el frío no había logrado. Los partisanos, advertidos por la red de Julian sobre la llegada de la arquitecta, la observaron con una mezcla de asombro y respeto. En aquella muchacha demacrada, cubierta de barro y polvo de cantera, no veían a una víctima, sino al cerebro que había descabezado al mando de las SS en la región y roto la columna vertebral de la logística enemiga. Uno de los exploradores, un hombre de mirada dura pero gestos precisos, le ofreció una manta de lana y un trago de un licor fuerte que le quemó la garganta y le devolvió, por un instante, la sensación de estar viva. No hubo necesidad de explicaciones detalladas. El estruendo del viaducto había sido su mejor carta de presentación. Mientras la transportaban hacia el campamento oculto en las profundidades del valle, Rivka miró hacia atrás, hacia las cumbres que acababa de cruzar. A lo lejos, el resplandor de las bengalas alemanas seguía buscando a Clara, la dibujante inexistente. Pero allí, bajo la protección de los que resistían, Rivka finalmente pudo soltar el lápiz invisible con el que había rediseñado su propio destino. Había cruzado su puente más difícil, uno que no estaba hecho de hormigón ni de hierro, sino de sufrimiento, audacia y la esperanza inquebrantable de que la inteligencia siempre prevalecería sobre la fuerza bruta. La arquitectura de ruinas había cumplido su propósito. El viaducto estaba en el fondo del abismo, los prisioneros estaban libres y ella, la hija del ingeniero de Cracovia, había sobrevivido para ver cómo el tiempo empezaba a reconstruir lo que el odio no pudo destruir. En el corazón de los Cárpatos, entre los susurros de los partisanos y el crujir de la hoguera, Rivka cerró los ojos, sabiendo que el tic-tac de su vida volvía a estar en armonía con la justicia del mundo. El tiempo, ese arquitecto invisible que todo lo erosiona y todo lo pone en su lugar, había transcurrido con la cadencia lenta de un río profundo para Rivka Levin. En 1992, Buenos Aires era una ciudad que vibraba con una modernidad ruidosa, un contraste absoluto con el silencio sepulcral de los archivos de Cracovia o el aire gélido de los Cárpatos que aún habitaba en sus pesadillas. En su pequeño departamento del barrio de Belgrano, rodeada de libros de ingeniería que ya no consultaba y de la penumbra acogedora de una tarde de otoño, Rivka observaba el mundo a través de los cristales de sus gafas, con la misma atención analítica que una vez dedicó a las estructuras de acero. Sus manos, que alguna vez trazaron el destino de un imperio con la punta de un grafito, ahora sostenían con un leve temblor un sobre de correo aéreo llegado desde Israel. Tenía el sello de un archivo histórico nacional, un remitente que evocaba la búsqueda incansable de la verdad entre los escombros de la memoria. Al abrir el sobre, el aroma del papel antiguo y la tinta fresca de la burocracia moderna inundaron sus sentidos. El contenido no era una simple carta, sino una síntesis de justicia histórica largamente esperada. Los documentos detallaban que, tras la desclasificación de archivos capturados a la Administración de Construcción del Reich y la apertura de los expedientes secretos de la Gestapo en Berlín Oriental, la historia oficial del desastre del Gran Viaducto de los Cárpatos había sido reescrita. Durante casi 5 décadas, los libros de historia militar alemana habían registrado la caída del convoy del general von Kluge como una acción de sabotaje masivo con explosivos de alta potencia, una explicación que los ingenieros de la época aceptaron para no admitir que su ciencia había sido derrotada por una mente superior. Sin embargo,
Los nuevos hallazgos forenses y las notas marginales de los inspectores técnicos que sobrevivieron a la guerra confirmaban ahora una verdad mucho más inquietante y sublime. No hubo explosivos, ni detonadores, ni pólvora. El colapso había sido el resultado de una filigrana matemática perfecta, un acto de sabotaje intelectual, donde una sola cifra alterada en los coeficientes de elasticidad había convertido al acero en cristal bajo la carga dinámica del tren. Rivka sintió un escalofrío que no provenía del invierno austral, sino del reconocimiento de su propia sombra juvenil. El informe citaba los testimonios de antiguos oficiales de la oficina técnica que recordaban a una joven dibujante llamada Clara, una muchacha silenciosa cuya eficiencia era tal que nadie se atrevió a cuestionar sus cálculos finales. El documento describía cómo el error en el pilar número 4 había sido diseñado con tal maestría que solo se manifestó cuando el tonelaje crítico del tren blindado alcanzó el punto de resonancia armónica. Para los expertos modernos, el trabajo de Rivka no era simplemente un acto de resistencia. Era una obra maestra de la ingeniería inversa, una lección de cómo la inteligencia de una sola persona puede descoyuntar la maquinaria de guerra más poderosa del mundo, utilizando sus propias leyes contra ella misma. Pero el documento contenía algo mucho más valioso que la validación técnica. Adjunta al informe venía una lista mecanografiada de nombres que ocupaba varias páginas. Eran los nombres de los 2000 prisioneros que habían partido en aquel tren desviado hacia el Muro de los Cárpatos. Gracias a la orden falsificada que Rivka introdujo en la maquinaria burocrática, aquel contingente humano nunca llegó a las chimeneas de Belzec. En su lugar, el tren fue interceptado en una zona boscosa por la brigada partisana de la región, tal como ella había planeado desde su tablero de dibujo. La lista no solo incluía a los supervivientes originales, sino también los nombres de sus hijos y nietos. Una genealogía de la libertad que se extendía por 3 continentes. Miles de vidas que existían en ese preciso instante porque una adolescente de 17 años había tenido el valor de desafiar la gravedad y la tiranía con la punta de un lápiz. Rivka cerró los ojos y dejó que la carta descansara sobre su regazo. En ese momento, la voz de su padre regresó desde el pasado con una claridad asombrosa, rompiendo el silencio de las décadas. Recordó las tardes en el estudio de Cracovia, cuando él le decía que la arquitectura era la fuerza más poderosa de la civilización, porque tenía la capacidad no solo de construir refugios contra los elementos, sino de proteger la dignidad humana contra la barbarie. Un buen ingeniero, Rivka, es aquel que sabe que una viga no solo sostiene un techo, sino que sostiene la promesa de un futuro. Solía repetirle. En aquel entonces, ella no comprendía que sus palabras se convertirían en la brújula de su vida. Ahora, con el peso de la historia en sus manos, entendía que su padre la había entrenado no para construir monumentos al orgullo de los hombres, sino para ser el escudo invisible de los indefensos. A través de la ventana de su departamento, Rivka observó el perfil de los edificios de Buenos Aires, recortándose contra el cielo del atardecer. Durante toda su vida adulta, se había sentido como una extraña, una arquitecta que habitaba una ciudad que no había diseñado, guardando un secreto que era a la vez su mayor carga y su mayor gloria. Pero al leer los nombres de aquellos niños que ahora eran adultos, de aquellos nietos que quizás estaban estudiando en alguna universidad gracias a su error de cálculo, la sensación de soledad se disolvió. Ya no era la refugiada silenciosa que reparaba relojes y evitaba hablar del pasado. Era la arquitecta invisible, la mujer que había diseñado una ruina necesaria para que la vida pudiera florecer entre los escombros. La ironía de su destino le provocó una sonrisa melancólica. El régimen que pretendía durar 1000 años, basándose en la fuerza bruta y la precisión técnica, había sido humillado por la fragilidad de una cifra mal escrita. El gran viaducto que debía simbolizar la invulnerabilidad del Reich era ahora un amasijo de hierro oxidado en el fondo de un desfiladero, mientras que las vidas que ella salvó eran un monumento vivo y vibrante que seguía creciendo.
La estática de los materiales le había enseñado que todo tiene un punto de ruptura, y ella había encontrado el del mal. Rivka se levantó lentamente de su sillón y se acercó a un pequeño mueble donde guardaba sus instrumentos de dibujo originales, aquellos que logró conservar a pesar de los años y las distancias. Tomó la vieja regla de cálculo y el compás de plata, sintiendo el frío del metal contra su piel. Ya no necesitaba trazar más puentes ni calcular más tensiones estructurales. Su obra maestra estaba terminada. La historia, finalmente, había reconocido que el colapso de los Cárpatos no fue una anomalía de la naturaleza, sino un acto de voluntad humana, una rebelión de la lógica contra la locura. Aquella noche, Rivka Levin durmió sin pesadillas por primera vez en 50 años. Ya no soñaba con el estruendo del tren cayendo al abismo, ni con el ladrido de los perros en los arroyos helados. Soñaba con los rostros de los 2000, con el tic-tac de un mundo que finalmente había recuperado su ritmo natural. En la oscuridad de su habitación en Buenos Aires, la hija del ingeniero de Cracovia descansaba en paz, sabiendo que su vida había sido el plano más perfecto que jamás se hubiera trazado. Un diseño donde la ciencia se puso al servicio de la piedad y donde una pequeña marca en un papel polvoriento se convirtió en el cimiento inquebrantable de la libertad para miles de almas. El tiempo, ese gran juez, había dictado su veredicto final, y la arquitecta invisible podía finalmente retirarse, sabiendo que su puente hacia el futuro seguía en pie, firme e indestructible, más allá de cualquier acero y más allá de cualquier guerra.